Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa de personas. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Hoy vamos a hablar del personal laboral del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y para ello tenemos a don José Manuel Rodríguez, presidente del Comité de Empresa del Personal Laboral de Intersindical Canaria en dicho ayuntamiento. Muy buenas noches, José Manuel, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores y trabajadoras en el ayuntamiento, José Manuel? Bueno, la situación podemos decir que es de una calma tensa, de una gran incertidumbre y, por qué no decirlo, también de un poco de miedo. Toda la situación externa del ayuntamiento, la crisis, la intervención al Estado español ha conllevado una serie de recortes y va a llevar una serie de recortes que todos conocemos y ha pasado en otros países donde se ha hecho esta intervención, y probablemente si hay un segundo rescate del Estado español, pues las administraciones públicas se van a ver muy afectadas. El mayor miedo que hay efectivamente es a una reducción de la plantilla. Todos son rumores dentro del ayuntamiento. Hay especulaciones de todo tipo, ya incluso se habla de ciertas listas negras para un futuro ERE con nombres y apellidos, y como te digo, incertidumbre, y en algunos de los casos pues podemos hablar incluso de miedo, ¿no? De a quién le va a tocar, ¿no? A quién se va a ir a la calle y sobre todo cuándo. Mucha incomodidad y sobre todo que ocurra cuanto antes, ¿no? Porque la situación se vuelve un tanto insostenible en este sentido. Entonces el panorama, el panorama presente y futuro es incierto en el ayuntamiento, ¿no? Completamente incierto. A nivel interno, el problema es que actualmente estamos empezando a conocer las intenciones del grupo de gobierno por medio del Plan Operativo de Recursos Humanos que acaba de presentar el director de gobierno, Claudio Rivero. Y la RPT, que está incluida dentro de ese plan, pues digamos que es la herramienta perfecta para hacer un ERE. Incluso hablando de la letra pequeña de ese primer documento que hay sobre el plan operativo, se habla de dimensionar la plantilla en relación a los puestos de trabajo que se creen en esa RPT. Dimensionar la plantilla, pues bueno, todos sabemos lo que significa. Si de la RPT se deduce que para que el ayuntamiento funcione hacen falta tantos puestos de trabajo y hay más personal que los puestos de trabajo que dice la RPT, dimensionar quiere decir adecuar los puestos de trabajo, el personal a los puestos de trabajo, quiero decir. Y evidentemente eso conlleva pues despidos. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales ustedes Intersindical Canaria presenta denuncia a los directores de recursos humanos la pasada semana, el pasado domingo, al juzgado de guardia, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria? Sí. Bueno, el hecho de que fuera el domingo el presentaron los juzgados fue por una cuestión, digamos, estratégica sindical y por falta de tiempo. Nosotros sospechábamos que esta semana iba a ser la presentación de la RPT. Por diferentes contratiempos, pues bueno, con nuestro abogado, al final, por medio de un correo electrónico, yo recibí la demanda el sábado, tuve que imprimirla, pues hacerlo todo, y la presentamos el domingo porque queríamos darla a conocer a los medios de comunicación el mismo lunes. Sí. Los motivos: tráfico de influencias en relación a la adjudicación del concurso por el cual se está elaborando el Plan Operativo de Recursos Humanos del Ayuntamiento. José Manuel, para la persona que no sepa lo que significa tráfico de influencia, empieza definiendo tráfico de influencia y relata un poco los hechos como suceden. Tráfico de influencias se puede traducir como trato de favor también, es decir, hay un concurso, en este caso es un procedimiento negociado, lo hicieron estratégicamente así por la cantidad de dinero por la que está dotada este concurso. Hay diferentes procedimientos de concurso. Si pasa de 60.000 euros, ya tiene que ser de libre concurrencia, se pueden presentar todas las empresas que quieran. Al ser negociado, por ser menos de 60.000 euros, que más elegí, que al final quedó en 62.790, el ayuntamiento tiene, digamos, la potestad de invitar a las empresas que ellos consideren oportuno. En este caso, el director general de Recursos Humanos, don José María Cabrera,
invita en principio a 3 empresas y luego a sugerencia del servicio de contratación invita a una empresa más. Esto fue sobre febrero, finales de febrero de 2012, ¿no? Nosotros empezamos a sospechar porque ya teníamos, digamos, cierta idea de que ese concurso se le quería dar a una persona en concreto, una persona que es el administrador único de esta empresa, que al final ha sido la adjudicataria. Empezamos a investigar a partir de estas sospechas y de este rumor que nos llegó y efectivamente empezamos a ver que se dan una serie de casualidades, digo casualidades un poco entre comillas. Entre otras cosas, las 4 empresas invitadas, una de ellas es Francisco Aguilar, que es el abogado del ayuntamiento que, digamos, pleitea los temas laborales en el juzgado. Tiene contrato con el ayuntamiento, tiene contrato con el órgano desconcentrado de limpieza, con el Instituto Municipal de Deportes, con el IMEF y por último con Saúlpa, es decir, con 5 empresas que pertenecen al ayuntamiento. Descartado, esa persona descartada. Seguimos con las casualidades, da la casualidad que las otras 3 empresas todas tienen administradores únicos. Y todos, junto con don José María Cabrera, director general de Recursos Humanos, coinciden en un curso de la FECAN en 2010, del cual Fernando Fariñas, que es al final el que sale ganador del concurso, es coordinador y director de ese curso, es decir, se conocen entre ellos. Invitan a esas empresas, pasa el plazo y la única que se registra, digamos, las únicas plicas para el concurso que se registra, es la del señor Fernando Fariñas. Los demás ni siquiera se molestaron en presentarse. Por ahí tenemos una casualidad, que es que todos coincidieron en un curso de la FECAN, del cual el señor Fariñas era director y coordinador. Coordinador del curso. Por otro lado tenemos que don José María Cabrera, director general de Recursos Humanos, fue director de Recursos Humanos en el Cabildo del Hierro desde 2007 hasta abril de 2010. Mientras estuvo ocupando ese cargo, el señor Fariñas, la empresa del señor Fariñas, hizo 7 trabajos para el Cabildo del Hierro. Es decir, tuvieron vinculación profesional mientras estuvieron allí. Otra casualidad que se suma digamos, a todas estas que nosotros hemos estado investigando. En tercer lugar, en mayo el ayuntamiento convocó unas jornadas para directivos. Uno de los ponentes es Fernando Fariñas. No sabemos a sugerencia de quién, ni quién lo invitó, ni por qué, pero da esa casualidad también. Y la última, que consideramos como ya más flagrante, es que los dos, el director general y Fernando Fariñas, son coautores del capítulo de un manual sobre recursos humanos editado en mayo de 2012. Escriben a 2 manos, como se suele decir en el argot, un capítulo de un manual de recursos humanos, es decir, que hay una relación profesional. Ante ese cúmulo de casualidades, nosotros empezamos a sospechar que puede haber un posible delito. O sea, desde febrero ustedes están con la mosca atrás de la oreja, ¿no? Desde que se redacta el pliego de condiciones del concurso, el hecho de que se haya negociado ya da de por sí sospechas de que puede haber algo detrás, si no, ¿por qué hacerlo negociado? Se puede hacer abierto y que haya más concurrencia, ¿no? Digamos, entre más empresas se presenten, pues más competitividad y se puede elegir la mejor. Por otro lado, nosotros estábamos en contra que una empresa externa hiciera tanto la RPT como el plan de ordenación que se ha llamado al final. Porque ya la última RPT que se intentó aprobar en el ayuntamiento fue hecha por personal propio del ayuntamiento, es decir, a coste cero. Y estamos hablando de 62.790 euros que se podía haber ahorrado el ayuntamiento. Y no, el señor don José Cabrera se empeñó en que se diera una empresa externa. Es todo bastante opaco. Para nosotros es un poco evidente que algo huele mal, por decirlo de alguna forma. No queremos acusar a nadie porque eso lo tiene que hacer el juez de instrucción y en este caso si lo pasa la Fiscalía, pues la Fiscalía Anticorrupción. Pero como teníamos serias dudas y teníamos sospechas, pensamos que lo mejor era ponerlo en manos de la justicia
y que sea la justicia la que decida si realmente al final hubo un delito de tráfico de influencias o no. Y ese es el motivo principal por el que Intersindical Canaria ha decidido presentar la denuncia, que la hemos presentado por 3 vías. Denuncias en concreto hemos presentado 2, una por vía administrativa, basándonos en la ley de procedimiento administrativo, que sería una recusación donde le decimos al señor alcalde que el director general de Recursos Humanos tenía que haberse abstenido de participar en todo el procedimiento del concurso por tener una amistad manifiesta con el señor Fariña. Fernando. Esa es por vía administrativa interna en el ayuntamiento, la otra la hemos puesto en manos de la justicia y luego hemos emprendido también un contencioso administrativo contra el procedimiento del concurso, porque entendemos que hay fallos de forma, entre otras cosas porque la negociación final se llevó a cabo a puerta cerrada en el despacho de José Cabrera con Fernando Fariñas, los dos solos juntos. La ley de contratación dice que tiene que haber un funcionario que haga de federatario, que dé fe de esa negociación y además tiene que firmarla. Eso no se produjo. ¿Y quién estaba ahí? Si no, ellos dos solos. Y si ves el acta de la negociación, efectivamente aparecen las firmas de ellos dos solos, no, nadie más asistió. Y es una negociación, es un procedimiento negociado. Sí. Se supone que se podía haber bajado el precio de la licitación y se queda al final como estaba. Es decir, no existió negociación, simplemente se valoraron los puntos de la única empresa que se había presentado al concurso y así se quedó. ¿Y qué puntos tiene esa empresa? ¿Esa empresa tiene experiencia o no sé? Tiene experiencia, no vamos a decir que no, pero si nos ponemos a mirar en qué administraciones... Pero no será la única, ¿no? Que supongo yo que habrá más empresas porque no hubo concurrencia pública en este contrato. Evidentemente no, pero es que podía haber venido una empresa de cualquier parte de la península o de cualquier sitio y a lo mejor hacía el plan por 30.000 euros y tenía más experiencia que este señor, que no digo que no sea bueno y que no tenga experiencia, pero... ¿Y el crédito, José Manuel, 62.970 euros? Justo. Sí, justo con el IJIC. Con el IJIC. Justito. Sí. Y eso fue aprobado, ese crédito fue aprobado antes, ¿no? Esa es una de las cuestiones que hoy en concreto en la prensa pues, se ha puesto encima de la mesa. Hay un documento que es una previsión de gastos que se llama, que se hace en la Concejalía de Hacienda y en la Tesorería, donde curiosamente aparece la firma de Claudio Rivero, que es el director de Gobierno de Recursos Humanos, de 1 de marzo de 2012, donde ya se aprueba esa cantidad y donde ya aparece escrito a bolígrafo el nombre de la empresa que es Estrategia y Gestión Pública SL. Él se ha defendido hoy diciendo que él solo aprobó la previsión de gastos y que a posteriori algún funcionario del área de Hacienda puso a mano el nombre de la empresa. ¿Y él asegura que ese documento es erróneo? Él asegura que sí, en principio dijo falso. En principio dijo falso, luego matizó, dijo falso o erróneo. Pero la cuestión es que ya se daba por hecho que no iba a haber negociación y que la cantidad, digamos, por la que se licitó el concurso se iba a quedar como estaba. Cuando podía haber variado si hubiese habido negociación, pero esa negociación no existió. Al final se quedó tal cual la misma cantidad de dinero con la que salió a oferta el concurso. O sea que lo de procedimiento negociado hay que entrecomillarlo y yo diría que varias veces. Al final, repito, la justicia dirá si efectivamente eso es legal o no es legal. Nosotros esperamos que en cuestión de 15 días, un mes, pues haya algún tipo de resultado perdón, y a ver si finalmente son imputados los directores de recursos humanos o no. Para que ¿Y ustedes le han pedido explicaciones al alcalde o al director de gobierno, el señor Rivero? ¿Algún tipo de explicación? ¿Se ha reunido con ellos? O realmente... ¿Con respecto a todo este caso? ¿A todo el tema este? No, ya está adjudicado, ya hay un primer documento sobre el plan operativo de recursos humanos. De todas formas, estamos hablando de personas con las que es muy difícil mantener un diálogo fluido, cordial y en un ambiente distendido porque, todo hay que decirlo, son bastante intransigentes y parece que por la forma de comportarse están en posesión de la verdad. En cuanto ellos tomaron, digamos, se hicieron cargo del área de recursos humanos, las relaciones entre los sindicatos y la administración pues han sido muy malas.
sus formas han sido muy malas, tenemos varios casos como fue lo del horario de El verano, horario de la verano, forma te quería en que preguntar. lo impusieron, que causó todo tipo de trastornos ¿Y eso en qué a la quedó? ¿El horario de familia. verano en qué quedó, José Manuel? ¿Realmente después? Podemos decir que se hizo un apaño por medio del cual el personal podía coger esa hora, pero con la condición de recuperarlo antes de 31 de diciembre de este mismo año. Es decir, se trasladó, el horario de verano podías hacer uso de él durante los meses de julio, agosto y septiembre, pero con esa condición, lo cual es trasladar el problema de una fecha a otra, porque si después tienes que recuperar esas horas, tienes que quedarte más tiempo y vas a tener problemas con los niños a la hora de recogerlos del cole, etcétera, etcétera. No sé. En cualquier caso, se hizo de muy malas maneras y tenemos el ejemplo de otras administraciones como el Cabildo, que primero sentó a los sindicatos en la mesa, negociaron y después de haber negociado y después de que todo el personal lo supiese, se aplicó. En el ayuntamiento nos encontramos a las 9 de la mañana un documento publicado en la intranet del ayuntamiento donde decía: hoy, señores, ustedes tienen que seguir saliendo a las 3 porque se suspende el horario de verano. Y ellos lo sabían desde abril. Un poco como arma arrojadiza, dicen que los sindicatos también lo sabíamos, nosotros no lo sabíamos. De haberlo sabido hubiésemos actuado a tiempo y hubiésemos evitado todos los trastornos que supuso durante toda esa semana para que las familias se organizaran y pudieran dejar los niños con que si los abuelos, con quien fuera, con alguien de confianza. Perdón, y como te iba diciendo, no es cordial la relación que tenemos. De hecho, todos los sindicatos municipales hemos firmado un documento donde no reconocemos a estas dos personas, a los directores de recursos humanos, como interlocutores válidos de cara a las futuras negociaciones que tengamos. El clima de crispación en parte se debe a la forma de estos dos caballeros. Entonces ustedes esperan como Intersindical Canaria, como sindicato mayoritario del personal laboral en el ayuntamiento, esperan una bajada salarial, despido, todo lo negro que se pueda esperar, ¿no? Que realmente... Positivos no lo somos. Somos positivos en el sentido de que tenemos que seguir luchando y de que vamos a mantener el pulso hasta el final. Las intenciones, por lo que hemos podido entrever en el documento que se nos facilitó ayer, es que se están poniendo sobre la mesa todas las herramientas posibles para facilitar el que haya un ERE, y el que vaya a haber una bajada salarial lo damos por hecho. Lo damos por hecho porque se habla de una adecuación de los salarios a los puestos de trabajo. Nuestra productividad, como la tenemos actualmente, va a ser por una evaluación del desempeño, no va a ser como la tenemos ahora, que es por una serie de cuestiones como es la puntualidad, el estar en el puesto de trabajo, no cogerte tantos días de baja durante 6 meses, etcétera, etcétera. El problema de la evaluación por desempeño es quién pone los criterios de ese desempeño. Tiene que ser objetivo. No sabemos cómo va a ser ese criterio. ¿Qué va a ser? Al que el jefe le caiga bien le va a pagar la productividad y al que le cae mal no se la va a pagar. Es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo de campo arduo, y lo que nosotros damos por hecho es que de aquí a final de año, que es cuando ellos se plantean que tiene que estar terminada el RPT, no hay tiempo para elaborar todo eso. Pero queda mucho para de aquí a final de año, estamos en septiembre, José Manuel. Una RPT es un trabajo, diciéndolo en plata, es un trabajo de chino. ¿Y por qué no se ha hecho anteriormente? ¿Por qué no ha habido voluntad política por parte del anterior grupo de gobierno, el PSOE, o cuando estaba Pepa Lusaco? Por diferentes motivos. Unas veces hemos sido los sindicatos los que hemos estado en contra de la RPT que se nos estaba ofreciendo, otras veces ha sido por incompetencia del grupo político de turno. La cuestión es que la ley desde el año 85 obliga a tener, o si no una RPT, un documento similar que, digamos, organice la administración pública de la que estemos hablando. Y ha habido, si no me equivoco, como 5 intentos de aprobar RPTs en el Ayuntamiento de Las Palmas. Es complicado porque hablar de RPT es hablar de dinero, es hablar de salario. Y se mueven, digamos, complementos y cuestiones que no se han movido durante un montón de años. Por parte de los trabajadores a veces hay resistencia, porque esa RPT puede conllevar una bajada salarial,
Y otras veces, en el caso de Pepa Luzardo, fuimos los sindicatos los que nos opusimos porque quería poner a todas las jefaturas de servicio de libre designación. Es decir, ella con el dedo puede decir quiénes fueran los jefes de servicio, cuando eso tiene que ser por concurso. Tiene que ser por un concurso de méritos. No puede ser de que el político de turno quite y ponga a los jefes de servicio según su antojo o según, digamos, los proclives que sean a hacer lo que ella dice en ese caso, o lo que el alcalde o el político de turno diga. O los pelotas de turno, ¿no? Por ejemplo, o sea que ahí estuvimos en contra nosotros. En la última RPT también estuvimos en contra de los sindicatos, pues porque era, no se hacía realmente una valoración del puesto de trabajo. Una RPT tiene que hacerse un baremo con una puntuación, se tiene que valorar la dificultad del puesto de trabajo, la penosidad, toxicidad, incompatibilidad y un montón de circunstancias que eso van sumando puntos y al final da como resultado un complemento específico de tanto dinero. En la última RPT no se hizo esa valoración, por eso te digo que, vale, estamos todavía, bueno, 3 meses para final de año. El trabajo que hay que hacer, a no ser que ya lo tengan hecho de una forma oscura, opaca, ¿no? Que lo hayan hecho sin consultar a los sindicatos, es imposible que lo terminen, Y muchos nos tememos por ese documento que es lo que, digamos, han puesto sobre la mesa. No lo tememos, lo damos por hecho, que va a haber una bajada salarial por medio de la RPT. Y si volvemos a lo que te he comentado antes, que hablan de dimensionar la plantilla en relación a la RPT, implícitamente se está hablando de despidos. Y muchos nos tememos que va a ser así. ¿Y esa lista negra que hablabas al principio circula por ahí o son rumores que...? Es un rumor, no, de eso estoy completamente seguro y quiero desmentir lo que exista esa lista porque lo que pasa es que el ayuntamiento es muy dado a veces a que se corran ese tipo de rumores, no sé si malintencionadamente o a veces de forma inocente, pero no se sabrían cuáles van a ser los criterios en caso de que hubiese un ERE en el ayuntamiento. Hay diferentes formas de hacer un ERE. Una podría ser, a lo mejor, pues los últimos que han entrado por una cuestión de antigüedad. A lo mejor se hace un arreglo para los que tengan más de 55 años, pues se les dé una especie de indemnización y por prejubilaciones. A lo mejor se puede hacer pues por productividad, por una forma de medir quiénes son los que más trabajan y quiénes son los que menos trabajan. Pero no sobran empleados públicos. ¿Y por qué se demoniza entonces a los empleados públicos entonces en el ayuntamiento? Evidentemente. O en la administración en general. Estamos inmersos en una campaña de desprestigio a los empleados públicos. Detrás de eso que hay... Externalización de servicios, ¿no? Efectivamente. Porque me comenta, el tema lo podían hacer el propio ayuntamiento, ¿no? Ya convocado... Hay dos vertientes, una es privatizaciones y otra es en caso de que haya un rescate, digamos, salvaje al Estado español, que cuando hayan esos futuros despidos, pues un poco la reacción por parte de la sociedad, digamos que ya esté anestesiada por la cantidad de información, de mensajes que se han lanzado a la sociedad, de que es necesario y de lo vagos que son los empleados públicos, de lo sobredimensionada que está la administración pública, etcétera, etcétera. Hay como una preparación previa a la sociedad de lo que puede ocurrir. Y yo creo que es una estrategia de acoso y derribo al empleado público simplemente para eso, para que luego cuando haya que tomar medidas drásticas no haya una respuesta social. Así de sencillo. Lo que está claro es que hay personal laboral, personal con oposición, en el ayuntamiento hay distintos tipos de... Hay toda una fauna. Hay en concreto, podemos establecer 3 vínculos con la administración. Están los funcionarios de carrera, que son tanto de la administración general como policías y bomberos, que son cuerpos especiales. Personal laboral fijo, que es personal laboral pero que en su momento sí pasaron una oposición y por eso son fijos y tienen su plaza. Y está el personal laboral indefinido, que en su día entró a lo mejor porque había una acumulación de tareas por obra y servicio, y siguió la obra y servicio, y al final o fue al juzgado o por medio de un plan de estabilidad que en su día se aprobó, se quedó como indefinido, que no tienen su plaza. Digamos que este es el sector más débil de cara a una posible expediente de regulación de empleo, ¿no?
y es donde más existe ese miedo del que te hablaba al principio con respecto a toda la situación que estamos viviendo. Actualmente estamos unidos, todos los sindicatos tenemos representación a los diferentes colectivos en relación a su vinculación con el ayuntamiento y estamos unidos, o sea que no hay diferencia en ese sentido a la hora de luchar por mantener nuestros derechos contra la administración, luchar contra la administración para mantener todos nuestros derechos. Se puede pasar que en un momento dado puede haber algún tipo de diferencia si la cosa se pone muy fea, pero tampoco vamos a estar adelantándonos. Ahora se está dando, digamos, un momento dulce entre los sindicatos del ayuntamiento, que estamos todos de acuerdo. ¿Están de luna de miel ahora? Todos, de luna de miel entre nosotros, no para con los políticos, sí. Entre nosotros sí. Firmamos todos documentos, todos plantan su sello y digamos que estamos remando en la misma dirección, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es bastante positivo. ¿Igual debe ser la función de los sindicatos ante esta situación de crisis y de pérdida de derechos laborales, José Manuel? Bueno, una pregunta un poco complicada, pero yo creo que la función actual de los sindicatos, aparte de las acciones sindicales que se están llevando a cabo, ya sean manifestaciones, encierros, tiene que ir más enfocada a la concienciación de la clase trabajadora. Hay que elaborar, hay que hacer un trabajo pedagógico con los trabajadores, de concienciar, a lo mejor dejarse de tanto discurso que a veces suena politizado, suena político, y rememorar otras épocas de lucha, lo mucho que costó conseguir los derechos que ahora damos por normales, ¿no? Sobre todo a generaciones en la que me incluyo, que lo hemos tenido todo, que ya nos hemos, digamos, criado con todos estos derechos, con una sanidad, con una educación, hemos estudiado con becas, no hemos tenido problemas a lo mejor en un principio para encontrar un trabajo, te estoy hablando de los años del 2000 o una cosa así. Y hay que, digamos, hacer una retrospectiva de lo que costó en su día conseguir todos los derechos que ahora tenemos para un poco ser conscientes que los estamos perdiendo en cuestión de 3 años. Y es una labor, como te decía, pedagógica, de concienciación y de ir centro por centro de trabajo, por persona, pues un poco alentando a que es necesaria la movilización y a que es necesario el salir a la calle, manifestarse y luchar por nuestros derechos, que es algo completamente ilícito. Parece que hay cierto sector de la sociedad como que tiene mucho miedo, nos han metido mucho miedo en el cuerpo a base de bombardeo, ¿no? Los medios de comunicación afines al poder se han encargado de meter mucho miedo en el cuerpo a toda la sociedad. Y la labor, yo creo que de los sindicatos actualmente es sacar ese miedo del cuerpo y incitar a la gente a que hay que luchar por nuestros derechos, porque vamos a quedarnos en unas condiciones laborales, pues de no sé, de los años 60 o 70. Esclavitud total, ¿no? Vamos a volver a una esclavitud y todo parece indicar que por ahí van las líneas de los poderes en la sombra, no ni siquiera de los políticos, porque me parece que son títeres en manos de los poderes en la sombra, que son los que manejan la economía financiera. Y lo que quieren, pues, es, digamos, unas condiciones laborales como las que tiene en China. Hace poco leí un artículo en El País que estaba muy bien, que decían que eso es lo que quieren, digamos, los poderes en la sombra, unas condiciones laborales como en China para poder competir con China a nivel económico. Como China se está convirtiendo en la primera potencia económica mundial, es porque tienen unos horarios bestiales, unos salarios por los suelos, y producen y producen y producen. Y la única forma de competir con China es que los trabajadores de Occidente, o de ciertos países de Occidente, trabajen como trabajan los chinos. Aunque suene un poco cómico, pero es trabajar como chinos, ¿no? Es lo que realmente ellos quieren. ¿Y percibe, José Manuel, la ciudadanía como que está adormecida con tanta manifestación, tanta pancarta, como diciendo, da lo mismo, el Partido Popular tiene mayoría absoluta, va a hacer lo que diga Angela Merkel y compañía, y el Banco Central Europeo, y
Y no Se sé. nota una desgana total, ¿no? Yo en estos términos hablo de morfina, ¿no? Hablo como si la sociedad pues estuviese consumiendo morfina y está un poco adormecida. Hay que despertar, hablando claro, hay que dar dos bofetones a la sociedad. Mm, yo planteo a veces en el ayuntamiento con algunos compañeros que bueno, tienen cierta experiencia en el mundo del teatro, realizar otro tipo de acciones sindicales, no la típica pancarta y los pitos y las consignas que un poco suenan ya repetitivas y Mensaje muy manido, ¿no? sí, está muy manido y no llama la atención no solo de los trabajadores, sino incluso de los viandantes que están circulando por la calle y ni siquiera se paran a leer lo que dice la pancarta y a ver qué están reivindicando, sino otra manifestación más. Yo creo que el sindicalismo debería renovarse, debería buscar otras formas de llegar a la gente, y nosotros en el ayuntamiento estamos planteando un poco el happening surrealista que se llama y el teatro en la calle como medio para hacer llegar mensajes tanto a los trabajadores como a los ciudadanos, que eso se les quede grabado y que luego les haga reflexionar, ¿no? Que luego cuando estén en sus casas sentados viendo la tele, lo cual sería muy productivo, que estuviesen viendo la tele y al mismo tiempo estuviesen pensando en lo que vieron y en qué significa y en que eso les despierte algo por dentro, que digan, pues hay que salir, hay que luchar, hay que moverse y hay que volver a un espíritu de lucha como por ejemplo hubo en la época de la transición, por poner el ejemplo del Estado español. Hay que volver a ese espíritu de lucha, donde no se tenía miedo y, vamos, si había que hacer una barricada, se hacía una barricada. Si había que enfrentarse con las fuerzas del Estado, se enfrentaban con las fuerzas del Estado. Actualmente eso es muy complicado que ocurra y son sectores minoritarios, muy concienciados, que a lo mejor vienen, no sé si por tradición familiar o porque les nace una conciencia social muy fuerte, pero te digo, son sectores minoritarios. Tal y como estamos, la situación que se está viviendo ahora mismo en el Estado español, es que es para salir a la calle y armar una revolución. Poniendo el ejemplo que conozco de cerca, como es el ayuntamiento y la administración pública, perdón, con Zapatero nos recortaron el 5%, nos quitan la paga extra, nos quitan 10 de asuntos propios, en el ayuntamiento nos han quitado derechos como las ayudas médicas para Aimada, las ayudas escolares, probablemente vaya a haber otra bajada salarial de aquí a final de año, en concreto en el ayuntamiento si se aprueba la RPT va a haber otra bajada salarial y hay una pasividad tremenda. Yo creo que esto, en los años finales de los 70, principios de los 80, ya era motivo, pero bueno, para estar en la calle prendiéndole fuego a todo lo que se te ponía por delante. Y no sé, no pasa absolutamente nada. Lo digo ya como sindicalista, es un poco decepcionante e incluso desesperante. Otro tema también importante, José Manuel, que tiene de positivo estar al frente de un comité de empresa del personal laboral como presidente en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque es complicado en estos momentos del sindicalismo y sobre todo hacer frente a los problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras que igual van al puesto de trabajo pues enfermos. La reforma de la ley, la reforma laboral. Ha recrudecido las condiciones en el puesto de trabajo. De la esclavitud que estábamos hablando antes, pues bueno, ya si incluso hay otra reforma laboral, que es probable que la haya, donde haya otro abaratamiento del despido y vuelva otra vez a, digamos, a recrudecerse las condiciones de trabajo, al final vamos a llegar a una situación, si no de esclavitud, de semiesclavitud. En el ayuntamiento, digamos, no deja de ser una administración pública. A lo mejor es más suave que en la empresa privada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las condiciones son un poco mejores que en la empresa privada porque a lo mejor no existe tanta coacción como puede existir en una empresa privada. Aún así lo está viendo. En el ayuntamiento pues ahora nos han puesto el GIO, que es un sistema de control de horario de huella, con unas restricciones tremendas, donde al principio estaba ya la gente un poco le ha ido cogiendo el truquillo, por decirlo de alguna manera, y lo lleva mejor, pero al principio
causaba mucho estrés, el estar siempre pendiente de, ay, se me olvidó poner el dedo, ahora tengo que volver y tengo que hacer una incidencia para que no me descuenten. El primer mes fue tremendo, fue un estrés para todo el personal tremendo. Y el director general de Recursos Humanos incluso llamando personalmente a trabajadores, diciéndole, oye, que no has puesto la huella tal día, que tienes que ponerla, que tal, llamando la atención. Bueno, digamos que dentro del ayuntamiento se ha creado un ambiente un poco de estado policial debido a estos dos caballeros, iba a decir otra cosa, pero vamos a llamarlos caballeros, después de que ellos han tomado, digamos, el control sobre el área de recursos humanos. Es complicado ser presidente del comité de empresa hoy en día en el Ayuntamiento de Las Palmas porque todos son noticias negativas, no hay nada positivo, no vamos a conseguir nada, no vamos a conseguir una subida salarial, no vamos a conseguir mejoras. Si no luchas, ¿no? La lucha actualmente está basada en no perder derechos. En no perder derechos. A partir de ahí, cuando se frena la pérdida de derechos, es cuando tienes que empezar a luchar para recuperar lo que ya hemos perdido y seguir luchando para conseguir mejoras. Pero actualmente la lucha, el pulso está en no perder más derechos de los que ya hemos perdido, sinceramente. A nivel personal te tengo que decir que todo lo que está pasando, toda esta crisis, a mí y a otros compañeros sindicalistas que a lo mejor somos de otra generación, que somos más jóvenes, nos motiva bastante para luchar. Hay muchos motivos ahora por los que luchar, siempre los ha habido y siempre los habrá, pero ahora mismo es un momento crucial para que demos un paso adelante, para que la gente joven, digamos, de las nuevas generaciones del sindicalismo, demos un paso adelante junto con las generaciones veteranas que tienen la experiencia y hagamos un frente común y luchemos contra, digamos, este ataque frontal hacia la clase trabajadora. Y tenemos que seguir en la lucha porque si ya nosotros tiramos la toalla, entonces sí que estamos completamente perdidos. Vamos. En cuanto a las concejalías del ayuntamiento, ¿cuál percibes que funciona mejor y peor? Bueno, es complicada la pregunta. Sí, la pregunta es un poco complicada y a lo mejor, no sé, tendremos que hacer un trabajo de campo con los trabajadores con respecto a esa cuestión. Yo creo que funcionan todas más o menos por un estilo, unas un poco mejor, otras peor, también en relación a la conflictividad que tenga, ¿no? Quizá ahora mismo por las circunstancias la que más peso está soportando es la Concejalía de Servicios Sociales. Los compañeros de Servicios Sociales se ven con situaciones muy dramáticas, luego cada vez hay menos recursos para las ayudas, cada vez hay menos subvenciones, las familias cada vez tienen más familiares en paro, familias que están completamente, todos sus miembros en paro, y ellos tienen que aguantar, digamos, toda esa presión de toda esa gente que va a pedir ayudas y tiene que darle una respuesta. Quizás si me apuras un poco diría que, no sé, que la que peor funciona es la de servicios sociales. La que mejor, no diría que ninguna funciona mejor, te diría solo la que funciona peor. ¿Y percibe diferencias en el gobierno del Partido Popular con respecto al gobierno del Partido Socialista? ¿En qué aspecto? Porque a lo mejor si hubiera estado el Partido Socialista hubiera hecho también este tema el plan de ordenación de recursos humanos. De hecho lo estaban haciendo y lo intentaron implantar, lo que pasa es que nosotros no estuvimos de acuerdo y al final no salió. Los modos, Vamos a romper una pequeña lanza sin que sirva de precedente a lo mejor en la forma del gobierno de Jerónimo Saavedra con respecto a la cercanía. Digamos que era más fácil el contacto, encontrarte por el pasillo con un concejal y poder hablar con él de tú a tú. ¿Y con el alcalde hablaron alguna vez? De tomarte... Bueno, el alcalde estaba como un poco en su burbuja. Pero con concejales sí. Aislado con los concejales sí, no había problema, incluso de llamarlo directamente enseguida te pasaban con él, hablaba, solucionaban los problemas. Hay una pequeña diferencia de clase, ¿no?, con respecto al Partido Popular, que es un partido de derecha, ¿no?, que a nadie se le esconde y son ultraliberales.
Evidentemente, el PSOE, vamos a decirle un pequeño adjetivo simpático, no son progres, entonces tienen cierto sector de la sociedad que les vota que supuestamente son de izquierdas, pero bueno, para mí el Partido Socialista es de derecha y el Partido Popular es de extrema derecha. Es mi forma de verlo. Pero como tienen que mantener esa imagen de progres, el trato es más cercano. El trato es un poquito más cercano y es más cordial. Con el Partido Popular es todo como más difícil, todo son trabas, llegar a veces cuesta más que a lo mejor con los concejales que estaban del PSOE. Se nota el sentir de clase, de casta, ya a lo mejor le venga por familia, por tradición o lo que sea del Partido Popular. ¿Y la oposición se interesaba por el tema este del plan de ordenación de los recursos humanos, el Partido Socialista o los otros partidos que estén en la oposición? Todavía no he visto que hayan hecho declaraciones en profundidad. Yo no sé si ellos tienen ya la documentación, bueno, si la tienen porque salió publicada en la intranet del ayuntamiento y todo el que esté en el ayuntamiento tiene acceso a esa información sobre el plan. Pero realmente veo a la oposición del Partido Socialista bastante floja, no me parece que está siendo una oposición muy contundente y no se está mojando en las cuestiones, digamos, importantes del ayuntamiento. Parece que responden a estímulos. A cosas que son más anecdóticas que quizás casi ni le importen a la ciudadanía. Te lo digo en relación también con este caso, con el plan de ordenación de recursos humanos, José Manuel, y también con la incidencia del tema de la policía local, de la gente de la policía local que fue agredido hace 2 semanitas, y entonces el tema de la inseguridad en las calles se nota por la falta de efectivos de la policía local, que también, ¿cómo lo percibe Intersindical Canaria todo este tema? Es un problema acuciante porque estamos hablando de promociones completas de policías locales que se están jubilando. La cantidad de policías locales que se están jubilando desde hace 2-3 años para acá y los que se van a jubilar de aquí a 2 años, estamos hablando como de unos 100 efectivos. Y no ha habido reposición. Ahora habían 71 plazas, creo que eran las que sacaron a concurso, solo pasaron 33. Y de esos 33 todavía tienen que pasar una prueba a ver al final cuántos se quedan. Evidentemente, la policía local de Las Palmas está sufriendo un proceso de envejecimiento y no ha habido oposiciones como para que se repongan esas plazas. Y es más, se están amortizando esas plazas, están desapareciendo esas plazas. Todos los sindicatos, digamos, mayoritarios en la policía, para ellos es una demanda intersindical. En este caso prácticamente no tiene representación en la policía, pero evidentemente tiene una postura con respecto al tema porque afecta a una cuestión del ayuntamiento. Pero principalmente ese es el problema, que no hay reposición de la jubilación. Sí, porque un compañero de UGT que lo entrevistamos en este medio, pues decía que claro, también le habían suprimido los servicios jurídicos a la policía local, con lo cual cuando tenían que ir a un tema judicial, pues tenían ellos que pagarse su abogado, y en caso de que saliera bien, pues ya el ayuntamiento se encargaría de pagarle las costas judiciales cuando el alcalde tiene su propio servicio jurídico y el personal de la policía local, ¿no? El ayuntamiento en sí tiene su asesoría jurídica. Sí, es verdad que antes la policía local contaba con su propio asesor jurídico y con su letrado que digamos, asesoraba o salvaguardaba cualquier tema que pudiese pasar en relación a la policía local. Actualmente esa figura no existe, eso es cierto. Y un poco la policía local se ve indefensa cuando ocurren este tipo de incidentes en la calle, que esperemos que no ocurra, pero están expuestos a que eso pase en cualquier momento. Es un déficit que el ayuntamiento tiene, que yo creo y es una reivindicación por parte de la policía local, que yo creo que el ayuntamiento tendría que atender y que tendría que solucionar lo antes posible. Un aspecto importante también, los trabajadores, la salud laboral. ¿Cómo está este aspecto en el ayuntamiento, el personal laboral? ¿Está ese aspecto cubierto, con una mutua? No sé cómo está ese tema. Está un poco descuidado. Recientemente hemos cambiado de mutua, estábamos con Iber Mutua Mur, ahora estamos con Acepello. No se sabe muy bien los motivos, pero parece que hay algún tipo de amistades extrañas de estas que suelen ocurrir peligrosas no, ¿no? Peligrosas no, pero extrañas sí, o sospechosas, como el caso del concurso.
El problema es que hay un comité de seguridad y salud en el ayuntamiento que ya llevamos reivindicando los sindicatos que se reúna, que se constituya, porque tiene que constituirse, y que se reúna para tratar una serie de temas pues que faltan, un plan de evacuación en la Favorita, temas que son un poco, digamos, urgentes, ¿no? Y son ya 3 meses que llevamos solicitando que se constituya el Comité de Seguridad y Salud y por parte de la Administración no hemos tenido ninguna respuesta, silencio absoluto. Están los miembros de la Administración, digamos, designados, están los miembros de la parte social designados, simplemente tiene que haber una convocatoria por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, reunirnos y tratar los temas, hacer un orden del día y tratar los temas y eso trasladarlo a la Dirección General de Recursos Humanos para que, digamos, empiece a poner solución a todos los temas que en ese Comité de Seguridad y Salud se planteen. Hay un descuido, yo diría que preocupante con respecto a eso. Hay una denuncia a la Inspección de Trabajo sobre este tema de por qué no se ha convocado el Comité de Seguridad y Salud. Es probable que después del requerimiento que la Inspección de Trabajo le ha hecho ya al Ayuntamiento, en breve se constituya este comité. Y por el bien de todos los trabajadores espero que sea pronto. ¿Algo más que quieras añadir, José Manuel Rodríguez? Un llamamiento pues, a los trabajadores a los cuales representa Intersindical Canaria. Sí, no solo a los que representa Intersindical Canaria, sino utilizando términos marxistas puros y duros, un llamamiento a la clase trabajadora, a la clase obrera, que despierten, que sean conscientes que estamos viviendo un cambio de ciclo, que si no luchamos ahora no vamos a volver a recuperar los derechos que tenemos y que evidentemente participen en cuantas acciones, ya sean sindicales, no sindicales, sino por ONG, por el 15M, por cualquier colectivo que organice cualquier tipo de acción, que participen, que salgan a la calle, que es la forma, la única forma casi que nos están dejando de lucha para reivindicar nuestros derechos a una educación pública, a una sanidad pública y a unos derechos laborables dignos y lícitos. Es necesario salir a la calle, es el único mensaje que quiero mandar. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel, por estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Espero que la entrevista de hoy de José Manuel Rodríguez, presidente del Comité de Empresa del Personal Laboral de Intersindical Canaria, del Ayuntamiento de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.